Estimados colegas, rápidamente porque creo que ha sido una larga jornada hoy. Bueno, hoy escuchamos diversas posiciones y sugerencias. Hemos intentado tratar de tomar nota y conciliar, pero nos parece que quizás dado lo avanzado de la hora, sería mejor quizás si pudiéramos parar por aquí la reunión de hoy y volver mañana. Esa sería la propuesta que desearíamos hacer. Quizás no a las 10, dar algún tiempo, digamos, tal vez en la mañana para algunas consultas y reunirnos mañana a las 11 con el objetivo de que podamos finalmente tener resultados y poder llegar al consenso. Creemos que hemos tenido o intentado tener bastante flexibilidad, pero hemos escuchado bastantes propuestas y algunas muy puntuales, que obviamente son importantes para una delegación, para dos, para tres. Otras realmente también han planteado y han sido apoyados por diversas delegaciones, pero nos parece mejor quizás darnos un respiro, pensar un poquito el contenido de la reunión de hoy y volver mañana quizás más claros, con el objetivo de que podamos alcanzar el consenso. Y eso nos daría tiempo también para trabajar también con la Secretaría y habiendo tomado nota de las distintas posiciones y con más tranquilidad. Habiendo dicho eso, el Secretario General Adjunto querría señalar algo, así que me gustaría darle la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Recognizing that a tremendous effort has been put in over the last 40 days, is it that you mentioned? And thanking everybody for their flexibility. However, we're very close to consensus, and if we get a couple hours more, the Secretary General has indicated that he would like to see more closely the new version of what is being tabled, because in the first instance he did see the proposal and that was tabled that did not find consensus. There is a new version, a little tighter, that needs to be looked at closer by the Secretariat, just to make sure that everybody is on board. So that is the reason that it would help us to get a couple more hours, but the decision clearly is up to the Council. Thank you, Mr. Chair. Gracias, Secretario General Adjunto. La delegación de Canadá ha solicitado la palabra. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks to everyone who has put forth such effort to get us as far as we are. And in order to respect all that effort, I would like a little more clarity on why we are delaying at this point. It seems that we have a very clear set of amendments to the Chair's proposal, and we have a resolution that appeared to attract a wide degree of consensus, and I would like to think that we would be in a position to move on this now. I am not clear on what we can expect tomorrow morning that would be different than what we have before us now. And I'd like to hear perhaps from the Chair, will there be a clear set of documents circulated so that we can be in a different position tomorrow than where we are now? It was my understanding that we took the break in order to circulate a version of the resolution and the organogram and supporting document that would be clear. It's also my understanding that a reference number has been attached to the rationale that can also support a full package going forward. I think what we have is a very clear set of proposals, a very clear resolution that I'd like to think, to a large degree, we're in a position to agree on now. And I'd be grateful for some clarity on what we're going to gain between now and tomorrow morning, and whether or not there will be a clear and single set of documents circulated that delegations can address. Otherwise, I see no value in waiting until tomorrow. Thank you to the delegation of Canada, the delegation of Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman. My delegation supports entirely the comments made by the delegation of Canada. Thank you, Bahamas, the delegation of Barbados. Thank you, Mr. Chair. I certainly support what Canada said, but I'd go one step further. I have been in these meetings at the OAS till 4 o'clock in the morning. I see no reason why we cannot close this out today. I was under that full impression. There's something very, very strange. I mean, really strange. This is really a rambling rose. This is nonsense. We've come here to make decisions, and we're getting on as if we have to postpone something again. Under what basis? We have enough information. We were told specifically
that we were breaking just to get things in order to come back to make a decision. I can think of no reason why we would postpone this any further. So I would respectfully ask that we continue with it, and if there's any doubt, we just ask the member states to vote on it. Thank you. Thank you, Ambassador. La delegación de Haití. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reprendre ce qui a été dit par le Canada et par les autres délégations. Vous savez, ça fait 40 jours qu'on discute de cette résolution, disons de cet organigramme, de ce document. Je pense que nous devons prendre le temps pour mettre un terme à cela, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que la perfection est l'ennemi du bien. Il n'y aura jamais d'organigramme parfait. Il y aura un organigramme qui nous donnera le moyen de rendre fonctionnelle l'organisation et d'être efficace. Mais la perfection, c'est pas, on ne va pas atteindre la perfection dans un organigramme. Donc je vous demanderai, Monsieur le Président, avec beaucoup de respect, de faire en sorte qu'on puisse arriver à quelque chose, qu'on puisse mettre un terme à ce travail, parce que la perfection, on peut prendre encore 40 jours, ça, on n'atteindra pas la perfection. Merci. Bueno, quisiera saber si hay alguna otra delegación que quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, estimados colegas, entiendo el deseo de ustedes, que es el de la presidencia también, de terminar este tema a la mayor brevedad. Escuchamos lo que señaló el secretario general adjunto, tomo nota de eso, creo que lo que se pidió es un poco más de tiempo, que daría tiempo también a la Secretaría para ordenar los papeles. Tenemos entendido que la delegación de Canadá solicitó circular los documentos ahora ya formalmente. Eso daría tiempo para circular los papeles y que la Secretaría también trate de ordenar las diversas propuestas que se han hecho en el día de hoy, algunas de las cuales han ido en sentido contrario, y debo ser muy claro, ¿no? Es decir, la Presidencia presentó un documento con un organigrama, hubo una propuesta también del Grupo Informal de Trabajo, tratando de lograr el consenso. Durante la reunión de la tarde de hoy también algunas otras propuestas sobre cómo ubicar los órganos especializados, autónomos, etcétera, y diversas modificaciones que se han hecho también o sugerencias al proyecto de resolución. En ese sentido, pidiéndoles a ustedes si pudieran tener esa flexibilidad para dar un poco más de tiempo a la Secretaría y también, yo creo que también con las delegaciones, para que podamos venir mañana quizás con los documentos más claros, como solicitó Canadá, que además solicitó circular los documentos del Grupo Informal de Trabajo, y eso es lo que querría presentar la Presidencia, teniendo presente además que tengo entendido que creo que los intérpretes ya deben finalizar su labor. Eso es lo que querría proponer la Presidencia y convocarlos para mañana a las 11 de la mañana en este mismo lugar. The Delegation of Canada. Thank you very much, Mr. Chair. And once again, I appreciate all efforts to reach an agreement. I would like to make a couple of suggestions, and one is that the Secretary General should perhaps be present tomorrow. It seems unfortunate that over the course of this process, if he has views on the proposals that member states are making, it seems unfortunate that he is not here in the room to listen to our views and comments as we develop these proposals. And if it is going to delay the process, as it appears it is, I would recommend that he be present during our next meeting so that we can complete this with all affected parties present. Secondly, I'd like to clarify, I did not request a new set of documents. What we need is one single clear proposal, and I believe there's a motion on the floor that's very clear. One resolution with amendments to the organogram that you had proposed. There's also a motion to include the rationale document, which has been circulated and given a number. I am very, very hesitant to meet again tomorrow at 11 if we are not going to make progress. And if what we have done today does not result in a clear proposal for discussion and resolution tomorrow, then I'm afraid that we have spent a very long afternoon for no gain. Thank you.
La delegación de Chile tiene la palabra. Señor embajador Lira. Muchísimas gracias, señor presidente. Entendiendo que estamos ya a una hora bastante inusual, quisiera tomar algunas de las palabras que usó mi colega, la embajadora del Canadá. No sin antes agradecerle una vez más a usted, señor presidente, por los esfuerzos realizados durante tantas jornadas que nos ha llevado la preparación de la propuesta que usted nos pusiera a consideración el día de hoy. Creo que es sumamente importante algo que usted mencionó al pasar, y es justamente que la Secretaría General estaría pidiendo este cuarto intermedio para poder enterarse del documento y sus ajustes de esta tarde para poder abordarlo en el día de mañana, si no entendí mal. Pero creo que es muy relevante que se haga un esfuerzo de secretaría que implica probablemente horas extraordinarias y algunas cuestiones más, para efectos de que si nos sentamos mañana a las 11 de la mañana en esta sala, nos sentemos con un documento claro a la vista. Esto es, nuevamente, no encontrarnos con esta diversidad, legítimas todas, de propuestas, porque de lo contrario, efectivamente, mañana baja el último día del mes y se nos va a pasar el día, porque sería imposible que no ocurriera eso. Entonces, yo quería apoyar lo que está manifestando la colega del Canadá en el sentido de solicitarle a usted, distinguido presidente, este esfuerzo extra para efectos de poder, no sé si mañana vía correo electrónico, poder circularnos lo que sería el documento que vamos a trabajar a partir de las 11 de la mañana y ojalá aprobar. Naturalmente, en el entendido que ese documento ya va a tener, no sé, el visto bueno, el consenso, la aprobación del secretario general y de su equipo, porque en definitiva la propuesta de modificación viene de las nuevas autoridades, no viene de la nada, para efectos justamente de ganar tiempo y poder trabajar mañana sobre un documento más acotado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Chile, por sus sugerencias. La delegación de Colombia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. De nuevo, nuestra satisfacción y agradecimiento a su labor, a su perseverancia. Nosotros quisiéramos precisar que todo lo que se haga para que haya más armonía, para que haya más consenso, ha de ser más saludable. O sea, todas las reformas que aquí salgan han de ser para que la organización pueda adelantar de mejor manera su labor en sus relaciones internas entre los estados, en sus relaciones con la Secretaría General, en sus relaciones entre los distintos órganos, de manera que, escuchando las expresiones suyas y del secretario general adjunto, creo que lo que plantean es sensato en esa vía, y si unas horas más nos van a satisfacer esa posibilidad, tanto mejor. Es decir, lo que va a abonar en que podamos tener un mayor acuerdo y una reforma que genere más armonía y no diferencias, de manera que en ese orden de ideas creo que es una postura sensata, y obviamente pues cada uno de nosotros debe aprovechar al máximo este lapso para perfeccionar aún más lo que creo yo ya está muy próximo, estamos muy cerca, gracias a la labor de todos ustedes y de las propuestas que han hecho la Presidencia, Canadá, México, en fin. Hay un material ya muy cercano, respecto a lo cual yo sería optimista, pero sin duda alguna esta reflexión adicional con las apreciaciones que ha hecho el embajador de Chile y la embajadora de Canadá, pues nos van a ayudar para que ya se concrete de una manera muy precisa y podamos rematar exitosamente este esfuerzo. Muchas gracias, señor embajador. La embajada de la delegación de Costa Rica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiéramos expresar nuestro apoyo a lo expresado por la distinguida delegada del Canadá, de Chile y ahora de Colombia, en el sentido de que si pudiéramos contar a primera hora de mañana con los documentos que vamos a conocer a las 11, asumo que ese va a ser el acuerdo que se tome, aunque Costa Rica estaba preparada también para analizar la resolución y debatir sobre los nuevos aspectos.
Sí quisiéramos hacer énfasis en eso, quisiéramos poder tener acceso a los documentos que se van a conocer a las 11 a la mayor brevedad, lo que nos permitiría no solamente analizarlos, sino realizar las consultas que correspondan a nuestra capital. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Costa Rica, the delegation of Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman, and I'm grateful to the General Secretary. Particularly, I ran out of my documents. Rules of Procedure, Article 53, indicates that if, and I don't want to get into the rules because I think at this point we more or less would like to move to have this matter considered in the widest sense. And if it means we can do that tomorrow, the idea is that we get this done out of the way. But in the normal procedures, a rule to suspend and adjourn the meetings, it should go to a vote. We're not going to ask for a vote. But the idea is for us to respect that is what the rules are. Now, in respect to the documents that we're going to be looking at tomorrow, or at some point, the document that we had been referring to that came in from the informal discussions, I understand, and you can correct me if I'm wrong, I think the General Secretariat will be issuing that an official document reference. And if that is the case, if the reference could be the same as the reference that came from the chair, not the same reference number, but the preceding OEA/SER, because I understand that you're going to use a number that says PC informal. And if that is what you're going to use, then I want to know why this document has a different reference, the document that came in from the chair, because that was derived from an informal discussion as well, and that was never discussed to any extent before the Permanent Council. I understand that this document is being seen as a document of the General Secretariat. I need some clarification, because in my notes back to Capitol, I had this document as being a document of the chair and not a document from the Secretary General. If it is a document from the Secretary General, then I'd like to have that clarified. Thank you very much, Mr. Chairman. Con relación a su consulta, señor delegado de Bahamas, el revisado que se presentó fue en base a la propuesta inicial de la Secretaría que la Presidencia propuso a los miembros solicitar a la Secretaría un revisado de esa propuesta de acuerdo a las opiniones transmitidas por las delegaciones. Ese fue el procedimiento que se utilizó y por eso es que figura como un REV 1. Es decir, fue un documento propuesto por la Presidencia a las delegaciones, si estaban de acuerdo, a los efectos de solicitar a la Secretaría modificar la propuesta o incorporar aquellos puntos o posiciones que las delegaciones habían transmitido. Habiendo dicho eso, the delegation of Barbados has the floor. Thank you, Chair. Not to delay matters, but I think in a point of principle, I just want you to know that I think this is not how should I say it, the best way to conduct this session. I see no reason still why we should not continue, but if the consensus is that we go to tomorrow, we go to tomorrow. But I do not think, and I just wonder what is the real reason we go to tomorrow. Thank you. La razón, señor embajador, es la que mencionábamos al comienzo. Creo que nos puede eso dar más tiempo a los efectos de mayores consultas sobre este tema y venir quizás con los documentos más claros en el día de mañana. Habiendo dicho eso, la delegación de Argentina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Señor presidente, mi delegación desearía conocer, a los efectos de poder ir adelantando consultas con las autoridades, qué tipo de documentos vamos a encontrar mañana. Mi delegación participó parcialmente de las conversaciones informales que tuvieron lugar en el cuarto intermedio, pero no hemos podido participar de todas, y entonces querríamos saber, porque hay varias propuestas. Tenemos una propuesta para el párrafo operativo tercero efectuada por México, el párrafo operativo quinto efectuada por Bolivia y por Venezuela, a la vez que una propuesta de organigrama
que resultó de un trabajo de un grupo informal liderado por Canadá, donde Costa Rica tenía algunos comentarios. Y dónde están, a mi delegación le gustaría conocer si todavía existen diferencias respecto de cada una de esas 5 propuestas que acabo de mencionar, de manera de poder ilustrar a las autoridades cuán cerca o lejos estamos de poder avanzar en la aprobación de este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Bueno, creo que en la reunión de hoy ha habido distintas propuestas y usted habrá escuchado, como todos nosotros, que no necesariamente las delegaciones han estado de acuerdo en todas las propuestas. Sobre distintos temas, sobre puntos concretos, alguna delegación ha hecho alguna propuesta concreta. En ese sentido, a nivel de la Secretaría ya se ha empezado a trabajar y trataremos de conciliar las distintas propuestas, de tener un documento quizás lo más claro posible, de forma de poder venir mañana con más claridad al respecto. Eso es lo que le puedo transmitir en este momento. Habiendo dicho eso, les agradezco a todos y los invito entonces mañana a las 11 de la mañana nos juntarían nuevamente para abordar este tema. Muchas gracias. Perdón, la delegación de Guatemala había solicitado la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. La delegación de Guatemala reconoce que esta ha sido una jornada muy larga, pero para este amigo de todos ustedes es su última participación en este Consejo Permanente. Y como usted recordará, esta delegación había solicitado que no se diese una reunión especial para la despedida de este servidor, pero sí quería utilizar un espacio en otros asuntos para dejar en este Consejo un par de reflexiones. Esta decisión, que como se ha expresado ya por varias delegaciones, esta delegación tampoco entiende, dejaría a la delegación de Guatemala sin la posibilidad de que este representante permanente pueda compartir con ustedes esas reflexiones. Sinceramente creo que estamos tan cerca de aprobar lo que se ha venido discutiendo ya por tanto tiempo, y me parece que aquellos que se han pronunciado más en favor de que continuemos hasta llegar al fin de esta discusión, que continuemos en este esfuerzo. Yo sinceramente creo que deben ser escuchadas y respetadas todas las opiniones alrededor de este Consejo Permanente, pero, como ya lo he dicho antes, la democracia no es consenso, la democracia es disenso. Y creo que ahora tenemos un disenso ilustrado, porque nos hemos escuchado, hemos oído la diferencia de perspectivas que existen alrededor de este Consejo, y creo que no es lo más conducente continuar postergando una decisión que, si usted consulta alrededor de este Consejo, señor presidente, ya existe. No es a esta delegación a la que corresponde hacer un resumen de lo que acá se ha presentado, y por eso omite hacerlo. Pero desde la perspectiva de este representante permanente, hay una mayoría importante que ha alcanzado acuerdos. Y esos acuerdos deben respetarse. Postergarlos para conocer mañana temprano, hoy por la noche o en la madrugada de mañana, un nuevo documento que incorpore y abra una nueva discusión, no vemos que sea el camino más conducente. Así es que, con todo respeto, la decisión que tomen es la decisión que tomen. Guatemala, por supuesto, en la mejor disposición de acatar lo que aquí se acuerde, pero sí se reserva el derecho de dirigirse a este Consejo para compartir esas reflexiones que ha preparado para esta ocasión. Así es que quedo, señor presidente, a la espera de que, si se pone en paréntesis esta conversación,
transitemos hacia asuntos varios y en asuntos varios este delegado hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador, y obviamente mañana continuaremos con la agenda también y queda el punto de otros asuntos donde con mucho gusto usted tiene la oportunidad de intervenir. No habiendo más uso de la palabra, al menos no lo veo aquí, querría dar entonces por concluida en la tarde de hoy esta reunión y los invito mañana entonces a retomarlo, suspendida, y la retomamos mañana a las 11 de la mañana en este mismo lugar. Muchísimas gracias a todos. La delegación de Guatemala solicitó la palabra. Señor presidente, perdone que insista, pero me sumo a las expresiones de incomprensión de la forma en que se está conduciendo esta sesión. No quiero imponer a nadie el que escuche lo que tengo que decir, y todos aquellos que sientan que es el momento de levantarse pueden hacerlo, pero con todo respeto, yo no veo como respetuoso el hecho de que usted cancele una reunión donde yo estoy pidiendo dejar en otros asuntos un par de reflexiones para este Consejo. Yo mañana ya no estoy acá, señor presidente. Señor embajador, no entendimos correctamente y pensamos que quizás mañana con más tiempo podíamos escucharlo y quizás todo es más claro, pero con mucho gusto, sí, con la explicación que usted ha dado, que no teníamos conocimiento, con mucho gusto y quizás con, si es posible, con el acuerdo de todos los demás colegas, con mucho gusto seguimos a otros asuntos si esa es la decisión. Así que si los colegas no tienen inconveniente, dado que el señor embajador mañana no estaría, abriríamos el tema de otros asuntos y comenzaríamos dándole la palabra al señor embajador Argueta de Guatemala. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero, en primer término, ofrecer mis disculpas a mis colegas por detenerlos unos minutos más. En particular, a los señores traductores por hacerlos trabajar un poco más y porque quizá por vez primera mis palabras van a ser un poco más extensas de lo acostumbrado. Como anuncié, señor presidente, quiero compartir con este Consejo lo que constituye una aspiración personal sobre el papel de la Organización de Estados Americanos. Quiero iniciar, señor presidente, compartiendo con ustedes una reflexión que se traduce en una pregunta, no para que la respondan, sino para que consideren y se posicionen tratando de visualizar lo que más adelante voy a tratar de describir. Y la pregunta es, ¿han visto ustedes un telar indígena? ¿Han visto ustedes los hilos de diferentes colores que sin orden ni concierto reposan en un cesto? ¿Y han visto ustedes las ágiles manos que toman esos hilos y en el telar expresan de manera muy especial la esencia de los pueblos que representan? Para mí, señor presidente,
distinguidos colegas, la Organización de Estados Americanos debería ser el telar de las Américas. Los Estados miembros, los hilos de distintos colores y matices, pero de igual valía. Y este Consejo Permanente, las manos de las Américas que tejen las políticas que guíen el futuro del hemisferio. Tomo la palabra una vez más entonces para intentar poner en contexto los acontecimientos recientes acaecidos en Guatemala, con la esperanza de poder comunicar a este honorable Consejo la singular importancia que les concedo para Guatemala y quizá también de algún valor para el hemisferio. En ese intento, cito un segmento que considero pertinente de una definición del ser guatemalteco que se le atribuye al Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Abro comillas. Le preguntaron en una ocasión a un reconocido sabio maestro, ¿qué es un guatemalteco? Su respuesta fue la siguiente. Ah, los guatemaltecos. Qué difícil pregunta. Los guatemaltecos están entre ustedes, pero no son de ustedes. Los guatemaltecos beben en la misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen de la música. Los guatemaltecos toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio. No creen en nadie y creen en todo. No se les ocurra discutir con ellos jamás. Los guatemaltecos nacen con sabiduría. No necesitan leer, todo lo saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. Los guatemaltecos son algo así como el pueblo escogido por ellos mismos. Los guatemaltecos se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia y en grupos por su gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios y los genios no se llevan bien entre sí. De ahí que reunir a los guatemaltecos es fácil, pero unirlos es casi imposible. Cierro comillas. Con lo anterior como telón de fondo, señor presidente, presento esta reflexión a partir de dos premisas. La primera planteada por el pensador político norteamericano contemporáneo Ken Shreve, quien argumenta que democracy is not a destination, it's a trend. Y la segunda, un concepto de persuasión personal, que es que la democracia no es consenso sino disenso y que una democracia madura y funcional solo se alcanza con el pleno ejercicio del disenso ilustrado. En su libro Frameworking, Shreve, para sustentar su aserto, nos ilustra con las tendencias de las democracias de la Gran Bretaña y de la estadounidense. En ella se puede observar cómo históricamente, con la presión y participación ciudadana, esas tendencias, aún con avances y retrocesos, muestran cómo los procesos de toma de decisión política son cada vez más incluyentes, cómo en la medida que esas democracias maduran, más y más ciudadanos y ciudadanas inciden en la toma de decisiones que afectan sus vidas. En mi libro, The Methodology of Enlightened Dissent, escribo sobre las 3 R's en la caja de herramientas de un gobierno cuando las protestas sociales reclaman con justicia cambios necesarios. La primera R, reprimir. Un gobierno al reprimir consigue una estabilidad transitoria, pero luego retorna a la violencia. La segunda R, recompensar. Cuando un gobierno recompensa una protesta, invita a otros grupos sociales a imitar a aquellos que consiguieron sus objetivos por la vía de la protesta y pronto vuelve la violencia. La tercera R, reformar. Esta generalmente genera inestabilidad política transitoria, pero si el gobierno la supera o si el país la supera, alcanza estabilidad sostenible. Señor presidente, a la luz de lo anterior,
me permito reseñar la tendencia y características del proceso democrático guatemalteco. Guatemala declaró su independencia de la corona española en 1821, suceso sin duda histórica, pero que en términos prácticos no impactó en modo alguno a la mayoría de los habitantes del país. Los peninsulares y los criollos terratenientes mantuvieron el control de los medios de producción y durante más de un siglo la élite económica, apoyada por caudillos civiles y militares, sometieron a su servicio a grandes segmentos de la población, al punto que 50 años después de la independencia, el 14 de septiembre de 1871, el caudillo de turno, don Justo Rufino Barrios, a quien por cierto honramos en el segundo nivel de este lindo edificio, decreta la ley contra la vagancia. Bajo sus preceptos, cualquier habitante en edad de trabajar que no podía demostrar oficio honesto era multado por vago y obligado a encontrar oficio honesto, lo que significaba trabajar en taller o finca todos los días. Esto en un plazo no mayor de 15 días. En términos prácticos, era obligar al individuo a realizar trabajos forzados en obras del mismo Estado o, a falta de obra pública, a emplearse en la iniciativa privada. En 1877, Barrios emite el reglamento de jornaleros que convirtió a la población indígena en colonos mal pagados de las fincas cafetaleras. Durante todos esos años, estos gobiernos autoritarios no permitieron la oposición, persiguieron a sus opositores políticos y restringieron la libertad de prensa hasta que la Revolución Cívico-Militar del 20 de octubre de 1944 pone fin a este largo periodo de sucesiones caudillistas autoritarias y da inicio la llamada primavera de la democracia guatemalteca. Esa gesta da lugar a la promulgación de la Constitución de 1945, la cual, con el apoyo de la movilización y organización de los sectores populares, obreros y campesinos, encabezados por partidos de clase media, estableció la nacionalidad ampliada y el marco para impulsar condiciones democráticas y desemboca en las primeras elecciones verdaderamente democráticas en el país y lleva a la presidencia al llamado candidato de la revolución, el doctor Juan José Arévalo. Arévalo impulsa muchas reformas y la creación de numerosas instituciones, entre ellas, cito como las más importantes, la promulgación del Código de Trabajo y la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En 1951, el doctor Arévalo entrega la presidencia a su sucesor, el coronel Jacobo Arbenz, y estos constituyen los dos primeros gobernantes producto de elecciones democráticas. Durante este periodo, Guatemala conoció un programa político que sentó e impulsó bases igualitarias, incluyentes y democráticas. El gobierno de Arévalo estableció medidas que alteraron los patrones tradicionales, situando al trabajador en una condición más independiente y al Estado como eje de la vida social. El gobierno de Arbenz, al intentar en un contexto de Guerra Fría una reforma agraria que pretendía modernizar las relaciones de trabajo en la agricultura, encontró la resistencia de la oligarquía terrateniente guatemalteca y de grandes corporaciones estadounidenses, particularmente de la United Fruit Company, y fue derrocado en 1954. Con el derrocamiento de Arbenz se inicia otro periodo autoritario en el que los espacios de participación política, social y económica conocidos en la década precedente fueron revertidos y reprimidos. Gobiernos militares y paramilitares, apenas revestidos de institucionalidad democrática por elecciones de fachada, se suceden unos a otros hasta 1985, cuando bajo fuerte presión internacional y a las puertas de la caída de la Unión Soviética, aquellos regímenes inspirados por el anticomunismo y la doctrina de seguridad nacional dieron paso a la promulgación de la Constitución Política de 1985 y en 1986 al primer presidente civil y democráticamente electo de esta segunda etapa democrática de Guatemala. Lo anterior, señor presidente, distinguidos colegas, no sin antes vivir 36 años de absoluta zozobra política y 36 años de autoritarismo y conflicto armado interno, de 1960 a 1996, caracterizado como uno de los más crudos y violentos de la región. Para mediados de los 60 se había consolidado un movimiento guerrillero de corte marxista-leninista que encontró apoyo en la población universitaria urbana y en la población campesina rural, como resultado del profundo descontento por el fin abrupto del proyecto nacional popular de la década 44-54.
y el apoyo internacional de países que favorecían la opción soviética a la norteamericana en el conflicto este-oeste. La Constitución de 1985 llevó a cabo también importantes reformas para promover la participación social y política, intentando consolidar la institucionalidad del país con la creación de 3 instituciones garantes de la democracia: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, además de otras provisiones para los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, entre ellas la no reelección del mandato presidencial. En 1986, el primer presidente democráticamente electo de esta nueva etapa, Vinicio Cerezo, continuó los pasos iniciados por el Grupo de Contadora y secundados por el Grupo de los 8 para establecer un marco para la paz en Centroamérica que concluye con el Acuerdo de Paz de Esquipulas, sentando las bases para buscar una solución política negociada al conflicto armado interno en Guatemala. Para fines de 1986, asume como ministro de la Defensa Nacional el general Héctor Alejandro Gramajo, quien comprende la necesidad que todos los guatemaltecos acepten un rol por acción u omisión en el enfrentamiento armado interno y que al aceptar su participación sientan el impulso de sumarse también a los esfuerzos por alcanzar la paz. Para fines del segundo año de mandato del presidente Cerezo, se había establecido en Guatemala el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, que buscaba que el liderazgo de todos los sectores del país definiera conjuntamente la visión del país en el que querían vivir, y la Comisión Nacional de Reconciliación, que buscaba establecer los puntos de posible encuentro de la sociedad guatemalteca. El 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano, el segundo presidente democráticamente electo en este periodo, revierte nuevamente la tendencia al romper el orden constitucional restringiendo las libertades civiles y disolviendo ilegalmente el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. El llamado autogolpe del presidente Serrano fracasó debido a protestas unificadas y fuertes por la mayoría de elementos de la sociedad guatemalteca, la presión internacional y la valiente actitud de la Corte de Constitucionalidad que dictaminó contra el intento de golpe. El 5 de junio de 1993, el Congreso, de conformidad con lo preceptuado en la Constitución de 1985, eligió al entonces Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, para completar el periodo presidencial de Serrano Elías. De León no era miembro de ningún partido político y carecía de una base política, pero gozaba de un fuerte apoyo popular y de una relativa independencia de los poderes fácticos porque no tenía los tradicionales compromisos políticos resultantes de un proceso electoral. Bajo el gobierno de León Carpio, el proceso de paz tomó nueva vida. El gobierno de insurgencia representada por la URNG firmaron acuerdos sobre derechos humanos, el restablecimiento de personas desplazadas, la Comisión Nacional de Esclarecimiento Histórico y Derechos Indígenas también hicieron un progreso significativo sobre un acuerdo socioeconómico y agrario. Los acuerdos de paz firme y duradera fueron firmados el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin a 36 años de enfrentamiento armado. Sin embargo, su objetivo principal, hacer ciudadanos de pleno derecho a todos los guatemaltecos, tampoco alcanzó las expectativas de sus promotores, ya que en términos prácticos los acuerdos de paz tampoco produjeron impactos significativos para las grandes mayorías. Así, con gobiernos democráticamente electos a partir de 1985, fuimos construyendo una democracia formal, cada vez más participativa desde la perspectiva de participación electoral, pero bastante menos participativa desde la perspectiva de los beneficios de la estabilidad política y macroeconómica alcanzada. Una democracia caracterizada por una insana relación entre financistas de las campañas electorales y los gobiernos de turno, que encareció la obra pública y desvió los recursos del Estado a destinos no presupuestados, impidiendo la cobertura mínima de los servicios que la población entiende son responsabilidad del Estado. Lo anterior se hace evidente con la crisis humanitaria del fenómeno migratorio denominado los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, fenómeno provocado principalmente por la exclusión de que son objeto grandes segmentos poblacionales, la violencia generada por el narcotráfico y la consecuente falta de oportunidades. Vale recordar que con respecto a este fenómeno, este Consejo Permanente emitió una importante declaración el 23 de julio del año pasado. Esta malversación de fondos constante y creciente hace necesario que el gobierno busque ayuda en la comunidad internacional para intentar reducir la corrupción generalizada que permea las estructuras del Estado. En diciembre de 2006 se suscribe el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Bajo sus primeros 2 comisionados, esta comisión arrojó resultados contradictorios y controversiales. Así, señor presidente, recorriendo a grandes rasgos la historia del país, llegamos al 2015 y a la cronología de los hechos que ponen en marcha los eventos y comportamientos que han acaparado las primeras planas en algunos de los principales medios informativos del mundo. El 16 de abril, el primero de ellos, el caso denominado La Línea, uno de los casos de corrupción más impactantes y reveladores de Guatemala, el desmantelamiento de una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país que era dirigida, según evidencias aportadas por la investigación, por el entonces secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, don Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia, Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la SAT, y Carlos Enrique Muñoz, ex jefe de esa misma dependencia, y a 20 más ahora capturados. El 17 de abril, en procura de salvaguardar su propia viabilidad política, alcaldes y diputados abandonan al partido oficial, lo que debilita al gobierno y al binomio presidencial. El 23 de abril, el presidente Otto Pérez Molina, bajo fuerte presión internacional, pidió la extensión del mandato de la CICIG, dirigido por Iván Velázquez. El 25 de abril, la primera de las protestas masivas y pacíficas para pedir la renuncia del presidente Pérez y de la vicepresidenta Baldetti. Esta manifestación constituye la primera muestra de participación civil espontánea, motivada por una explosión de mensajes en las redes sociales que pone en manifiesto, por un lado, la profundidad de descontento y por el otro, la madurez y civilidad de los manifestantes y del gobierno. Los guatemaltecos pudimos ver con asombro cómo los manifestantes expresaban con firmeza su rechazo a la corrupción y a la impunidad reinante, pero luego recogían y se llevaban su basura. Observamos también con asombro cómo las fuerzas de seguridad hacían presencia para salvaguardar la integridad de los manifestantes y cómo estos, al final de la jornada, les daban agua y alimentos a los miembros de las fuerzas de seguridad. El 8 de mayo, 2 semanas después de la primera manifestación y de reconocer que ella le informó a su secretario privado sobre los cargos que pesaban sobre él, la vicepresidenta Baldetti Elías renuncia al cargo. El 15 de mayo asume como vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. El 19 de mayo renuncia el ministro de Gobernación, uno de los funcionarios más allegados al presidente. El 20 de mayo, paralelamente a lo anterior y derivado de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por familiares de pacientes fallecidos, número que ya se cuenta en decenas, se desmantela una red de corrupción en el Instituto de Seguridad Social por un contrato anómalo para proveer diálisis peritoneal por 116 millones. Ese mismo día, 17 personas fueron, incluyendo al presidente de la Junta Directiva de la institución, capturadas. 21 de agosto, el Ministerio Público captura a la expresidenta Roxana Baldetti y ese mismo día el Ministerio Público y la CICIG señalan al presidente Pérez Molina de su supuesta vinculación en el caso La Línea. El jueves 27 de agosto, más de 240,000 guatemaltecos de distinta procedencia, credo, clase social, educación y etnicidad acuden al llamado del paro nacional y abarrotaron las plazas y parques de la capital y la provincia y se fundieron en uno solo. Las plazas y parques del país fueron el telar, los manifestantes los hilos de distintos colores y matices, y de sus consignas y civilidad fue emergiendo una nueva guatemalidad. El 1 de septiembre, el Congreso de la República, por unanimidad, vota a favor de retirar la inmunidad al presidente. El 2 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, vota a favor de retirar la inmunidad al presidente. El mismo 2 de septiembre, el Ministerio Público emitió orden de captura en contra del entonces presidente Pérez Molina, quien horas más tarde presenta su renuncia. Es importante señalar que este gesto del presidente permite hacer una separación entre la dignidad de la presidencia como institución y la responsabilidad personal del entonces presidente. El 3 de septiembre, el Congreso acepta la renuncia del presidente y él se presenta ante el juzgado a rendir la primera declaración. Y por la tarde de ese mismo día, el Congreso juramenta a Alejandro Maldonado como presidente de la República. A lo largo de todas esas semanas y de todos esos eventos,
la mayoría de ellos inéditos en Guatemala, los plantones de protesta continúan. Decenas de miles de guatemaltecos expresan su descontento frente al Palacio Nacional y en algunas de las plazas centrales de las cabeceras departamentales más importantes del país. Todos los fines de semana, con la misma firmeza y cada vez más empoderados, los manifestantes mantienen su comportamiento. La civilidad sin precedentes de las partes es cada vez menos sorprendente y empieza a surgir como el nuevo normal. Los participantes llegan y se van cantando consignas. Al retirarse, llevan su basura y algunos se quedan barriendo las plazas y espacios donde han expresado su descontento. El 6 de septiembre, en contra de llamadas al abstencionismo, más del 70% de los guatemaltecos acuden a las urnas y en lo que se ha calificado como un voto anticorrupción, eligen a un candidato con poca trayectoria política y sin señalamientos a la fecha. Él fue el triunfador de la primera vuelta. El 9 de septiembre, en tercera audiencia de la primera declaración, el juez del juzgado B de mayor riesgo liga a proceso al expresidente Pérez y dicta auto de prisión preventiva. El 16 de septiembre, el Congreso eligió al exrector de la Universidad de San Carlos, Juan Alfonso Fuentes Soria, como nuevo vicepresidente. Con esta reelección se completa el binomio presidencial y se reconstituye plenamente el Poder Ejecutivo. El 28 de septiembre, 3 operadores de justicia, 2 jueces y un magistrado de sala de apelaciones fueron capturados y ligados a proceso como resultado de investigaciones por garantizar privilegios a los implicados en la red de corrupción conocida como La Línea, participación en redes de sobornos en casos ilegales y el incremento injustificado del patrimonio, entre otros. Señor presidente, en muchas ocasiones en el seno de este Consejo yo he expresado que estoy persuadido que la democracia no es consenso sino disenso y que una democracia madura y funcional es un disenso ilustrado. Sin ánimo de sonar triunfalista, me atrevo a afirmar que lo que hemos observado en Guatemala es otro de esos grandes momentos de la historia patria en la que hemos alcanzado niveles de madurez democrática que nos han sorprendido a los mismos guatemaltecos. Todos estos eventos que hemos compartido se suscitan en un marco de legalidad democrática al amparo de los principios emanados de la Constitución política. No puedo terminar sin antes reconocer la civilidad y el estricto apego a las leyes y al Estado de Derecho, como ya lo he hecho al civismo, patriotismo y legalidad con que la sociedad guatemalteca, con el anhelo de recuperar nuestra democracia con sus valores sustantivos, se movilizó con símbolos de paz en cantidades y actitud sin precedentes para expresar su descontento con las autoridades y su rotundo repudio a la corrupción. No puedo dejar de reconocer también el mérito, el esfuerzo y la valentía del personal del Ministerio Público y el rol del acompañamiento de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala y la comunidad internacional. Pero tampoco puedo dejar de mencionar la voluntad política del gobierno que escoge la R de reforma y permite sin restricción alguna la protesta ciudadana. La civilidad y apego a derecho de todas las partes constituye, repito, un verdadero ejercicio de disenso ilustrado y el deseo de todos de salvaguardar la institucionalidad y someterse al imperio de la ley. No quiero dejar de reafirmar que el nuevo gobierno surge de la necesidad de inspirar confianza. La presencia de nuevos actores sociales es oportuna para que las nuevas generaciones que reaccionaron y manifestaron su descontento no se rindan ante la vida ni se jubilen del conocimiento. Para terminar, señor presidente, apreciados colegas, quiero dejar constancia de mi admiración y reconocimiento al pundonor y civilidad de todos aquellos que en todos los rincones del país han sido parte directa de este proceso. Considero que es justo decir que hemos presenciado un fenómeno sin precedentes en la historia del país y que en los telares, parques y plazas de mi Guatemala se ha tejido una nueva guatemalidad y que en estas 20 semanas los guatemaltecos hemos ido transitando de habitantes de un territorio a ciudadanos de una nación. Señor presidente, queridos amigos, si hoy le preguntasen al ícono de las letras latinoamericanas y padre del surrealismo mágico, Gabriel García Márquez, ¿qué es ser guatemalteco?, su respuesta sería diferente. No menos acertada, pero sin duda diferente. Muchas gracias.
Muchas gracias al embajador de Guatemala, embajador Argueta. Estimados colegas, dado que estamos en otros asuntos y a los efectos de concluir con este punto de la agenda, aprovecho entonces la oportunidad para informarles que en la agenda de la próxima sesión ordinaria se incluirá la elección de un miembro del Tribunal Administrativo. Como ustedes saben, la Asamblea General en su 45º periodo ordinario de sesiones encomendó al Consejo Permanente realizar esta elección. En ese sentido, solicitamos los buenos oficios de las delegaciones que tengan a bien presentar candidatos a fin de presentar dichas candidaturas a la mayor brevedad posible. Habiendo dicho eso y de no haber otros asuntos de carácter informativo, el secretario general adjunto me ha solicitado la palabra. Embajador Méndez. Thank you very much, Mr. Chairman. Given the lateness of the hour, I will just use 2 minutes. I just want to take the opportunity to say farewell to Ambassador Sebastiano Fulci, permanent observer of Italy, who has completed his tour of duty here at the OAS and will be leaving shortly. Ambassador, we're sorry we couldn't be there yesterday for your formal reception, but we didn't want to pass the opportunity to thank you for your service to this organization in representation of your country. Como todos saben, Italia es uno de 3 países, junto con España y Francia, que han nombrado a un embajador para representar a su país ante la OEA, símbolo de la importancia que Italia pone en su relación con las Américas y nuestros gobiernos. La OEA valora su cooperación con Italia, la cual ha tenido un impacto importante en la seguridad, democracia y derechos humanos de los ciudadanos. Gracias al apoyo de Italia, juntos con otros socios de la OEA, varios programas han sido financiados con el apoyo de Italia y han sido muy exitosos. Como todos saben también, los observadores permanentes desempeñan un papel muy importante en la modernización de esta organización y quiero reconocer los aportes del embajador Fulci en este tema. Embajador, a nombre de la Secretaría General, le deseamos todo lo mejor en los próximos pasos que lo lleve su vida. Que le vaya muy bien. Thank you, Mr. Chair. Tiene usted la palabra, representante permanente de Italia. Gracias, presidente. Bueno, la hora es muy tarde, entonces creo que sea mejor limitarme a pocas palabras de agradecimiento a todos, pero quizás preferiría decirlas en inglés. I would like to underline that the high standing of in this organization and the friendship and support of you all has been a cause of constant gratification for me. And I wish, therefore, to thank all of you, including the ex-Secretary General Sousa, Secretary General Almagro, the Assistant Secretary General, the Secretariat, missions for their consistent work and cooperation with the Italian mission to the OAS. And a special thanks to the interpreters. They must be quite tired at this hour, and to the protocol personnel for their support. I think that the experience that I had was quite fruitful, and I really believe that here we're all professionals, and we're taught, of course, to stand up for our national interests and priorities. But at the end of the day, the Council must take decision, must try to do so by consensus, which often means sacrifices for all of us, well, compromises, but in order to meet the multinational interests of the Americas. And this is why I suppose we're here at 10 past 7 all together, me
still here. But I trust that the colleagues here are really the best advocates in their own capitals, and with the limited leadership of Secretary Almagro, the OAS will end up having a real bright future. And he's awaited in Rome, where I hope he will be able to visit, to meet with the highest authorities next November. So thank you again, all of you, and I wish you again all the best of luck and success in your career, and hopefully we'll meet again. Thank you. El secretario general adjunto me ha solicitado nuevamente la palabra. Embajador Méndez. Thank you, Chairman. And we did our formal farewell to Ambassador of Guatemala earlier in the day, and all of us were present. But because we're sitting in a formal session of the Permanent Council, sir, we again want to thank you for everything you have done in this council and to wish you all the best in your life ahead. Thank you. Muchas gracias, embajador Méndez. De no haber otras solicitudes de la palabra, les agradezco a todos la presencia. Nos vemos mañana entonces a las 11 aquí. Muchas gracias. Buenas noches.